Teología propia, clase 8, parte 1. Buen día, queridos hermanos. Hoy continúo con la introducción que hicimos la clase pasada acerca de la doctrina de la Trinidad. En esa clase, en la última parte, la cuarta parte de la clase 7, nos preguntábamos cómo es que Dios, siendo uno, se expresa a través de tres personas que afirman ser Dios. Porque el Evangelio de Juan nos presenta al Verbo diciendo que estaba con Dios, pero que aparte era Dios. Así que empezamos a ver la doctrina central para el cristianismo de la Trinidad. Desde el inicio mismo del cristianismo encontramos fórmulas o frases que indican el carácter trino de Dios. Trino es una palabra teológica que significa triple. Pablo, por ejemplo, usa frases tales como la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo en la conclusión de 2 Corintios 13, 14. Entonces, reuniendo a las tres personas en el mismo saludo y dándole a cada una distintos atributos de Dios. En otros lugares del Nuevo Testamento encontramos fórmulas semejantes a estas. Por ejemplo, se dice que los creyentes son elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, en 1 Pedro 1:2. De nuevo las tres personas reunidas. O como en la fórmula bautismal, cuando Jesús deja la comisión de bautizar a sus discípulos, le dice que tienen que bautizar a los nuevos discípulos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por otra parte, hay que recordar en estas citas, cuando se habla del Señor Jesucristo, que el título de Señor que Pablo le da a Jesucristo es el título que la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es la traducción que se había hecho del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego que hablaban los judíos en esta época del siglo I, esa versión griega del Antiguo Testamento que Pablo usaba, que Jesús usaba, que es la Septuaginta, empleaba ese título de Señor para referirse a Dios. Y Pablo continuamente se lo aplica a Jesucristo, el Señor Jesucristo. Entonces, al llamar a Jesús Señor, se le está equiparando con el Dios del Antiguo Testamento. Ahora, lo que todo esto refleja es lo que ha sido la experiencia de los creyentes a través de todos los tiempos. Creemos que Jesucristo es el Señor, que es Dios, y le adoramos como tal. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, y le adoramos como tal. Y al mismo tiempo sabemos que Jesús se refirió a Dios tanto como uno con Él, por ejemplo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, pero también diferente de Él, por ejemplo en Juan 5:17, 5:30, 36. Así que Jesucristo, al mismo tiempo que es Dios, es el camino que conduce al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabemos que el Espíritu Santo conduce a Jesucristo. Todo esto se expresa en la doctrina o la enseñanza de la Trinidad, que afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son efectivamente tres, pero son un solo Dios. Ahora, esto de ninguna manera es algo simple. Dicho así rápidamente, pareciera muy simple de decir y de entender, pero es una afirmación con muchas dificultades. Y es por eso que a través de la historia del cristianismo surgieron varios intentos de resolver esa dificultad, eliminando algunas de los problemas que parece plantear. Diciendo, por ejemplo, que solamente el Padre es Dios en el sentido estricto, o que los tres no son en realidad distintos. Esas soluciones que simplifican, que parecen ser más fácilmente
ser recibidas más fácilmente por el pueblo cristiano al simplificar las declaraciones, eh, fueron rechazadas, porque negaban algún aspecto importante de lo que se afirma en la doctrina trinitaria, y por eso se les llama herejías, que es una afirmación, una enseñanza divergente a la enseñanza comúnmente aceptada por toda la Iglesia, ya que fue en respuesta a esas herejías o soluciones fáciles que se desarrolló la doctrina trinitaria. El mejor modo de entender esa doctrina va a ser comenzar por ellas. Así que vamos a comenzar eh, explorando, conociendo un poquito una de esas herejías, una de las primeras herejías. Tengan en cuenta esto: los primeros cristianos se planteaban la pregunta, como yo mencioné en la clase anterior, de ¿quién es Jesucristo? Esa fue el disparador, la pregunta disparadora de la teología cristiana. ¿Quién fue Jesucristo? Este hombre que vivió con nosotros, que murió, que resucitó. ¿Cómo es que tenía esa relación con el Padre, con Dios? A partir de ahí se fue desarrollando a través de distintos pensadores, teólogos cristianos, la teología cristiana. Sin embargo, generalmente la teología recibía un empujón a través de personas que proponían una solución divergente, lo llamamos una herejía. Entonces, había necesidad de parte de la Iglesia de poner en claro las cosas. Ya que estaba circulando esta herejía, necesitábamos nosotros pensar más rápidamente y más claramente la verdad de la Escritura. Y es por eso que la herejía termina desarrollando la teología que llamamos ortodoxa, aceptable, que está de acuerdo con la Escritura. Es como la ortodoxia o la teología cristiana viene a ser siempre como una respuesta, tener una actitud reactiva frente a la enseñanza que se considera herejía. Antes de entrar a la primera de estas herejías, hay que hacer alguna aclaración con respecto al uso de los términos padre e hijo. Porque estos nombres tienen una larga historia en la tradición cristiana. Pero en todo caso, nunca deben entenderse como una indicación de que Dios sea de género masculino. Y esto es muy importante. Que le llamemos padre o hijo se refiere más bien a la relación intratrinitaria, a la relación que hay entre las distintas personas dentro de la Trinidad, en la que la primera persona genera o engendra o le da origen a la segunda persona. A veces, desde la antigüedad, se usaron los términos fuente u origen para la primera persona y verbo o palabra para la segunda. Pero queremos dejar bien marcado esto, que no es ninguna indicación de que Dios tenga un género determinado o que sea hombre específicamente, que sea masculino. Bueno, entonces, la mayoría de los errores respecto a la Trinidad pueden clasificarse en dos categorías. Una, el subordinacionismo, y otra, el modalismo. El subordinacionismo fue una supuesta solución que trataba de resolver los problemas declarando que el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores, es decir, subordinados al Padre. Dicho en pocas palabras, lo que las teorías subordinacionistas proponen es que el Hijo y el Espíritu Santo son divinos, pero no en el mismo grado en que lo es el Padre. Aunque a través de la historia ha habido una multitud de doctrinas subordinacionistas, la más conocida y el modelo para la mayoría de las otras es el arrianismo. El arrianismo recibe su nombre de Arrio, que fue un teólogo del siglo IV. Esta persona, Arrio, así como la mayoría de los teólogos subordinacionistas, partía de ese concepto de Dios con que ya nos hemos encontrado antes, que derivaba del platonismo. Un Dios intocable, tan lejano, trascendente, inaccesible,
que el mundo terrenal no podía tener contacto con él y por eso se necesitaba un demiurgo, un intermediario entre ese Dios inaccesible y el mundo terrenal. Esa era la figura de Platón. Arrio retoma esa filosofía viendo a Dios como distante del mundo, puro en la naturaleza, pero puro por la pureza de lo inaccesible. Para Arrio, la característica esencial de la divinidad es la inmutabilidad. Dios no puede ni cambiar ni variar en lo más mínimo. Y sin embargo, en el mundo todo cambia. La vida es cambio, la historia es cambio. Así que, ¿cómo entonces podemos relacionar a ese Dios inmutable con el mundo mutable? La respuesta de Arrio es que el Verbo o Hijo de Dios es un ser intermedio entre Dios y el mundo. Es como el demiurgo de Platón. No es eterno como Dios, sino que Dios lo creó como un instrumento para entonces crear el mundo. No es inmutable como Dios, sino mutable. Ahora, piénsenlo de esta manera. Esto todavía no soluciona el problema que el mismo Arrio plantea, porque no se explica bien. Si lo inmutable no puede relacionarse con lo mutable y por lo tanto necesita un puente, ¿cómo es entonces que este verbo que es mutable puede relacionarse con Dios que es inmutable? En cuanto al Espíritu Santo, aunque el propio Arrio no dijo mucho, sus seguidores más tarde afirmaron que también era un ser subordinado, y no Dios en el sentido estricto. Fue contra todas esas doctrinas que se reunió la Iglesia del siglo IV, alrededor del año 325, en lo que se llamó la reunión o el concilio de Nicea, y escribieron como conclusión de esa reunión el credo de Nicea o el credo niceno que muchas iglesias usan hasta el día de hoy. Ese credo afirma que el Hijo es engendrado, no hecho, es decir, que no es una criatura como pretendía Arrio, y que es de la misma sustancia del Padre, es decir, que participa de la misma divinidad que el Padre. En la próxima parte, en la segunda parte, analizaremos la segunda gran herejía relacionada con la Trinidad, el modalismo.